Bueno, ahora vamos a una historia que tiene que ver con un talento natural que se trae, digamos, y que de repente, bueno, de los padres tenemos que acompañar y ver también cómo nos pueden asesorar desde el Estado. Freddy, nuestro compañero, está con esto y contanos porque tenemos invitados acá en el programa. Sí, señores, tenemos un niño prodigio con nosotros, Alexander, que está, él es un chiquito, a ver, ¿cómo decirlo? Un cerebrito, uno que está por encima de nosotros. Aquí Andrés nos hace 6-0 a cualquiera de los que estamos acá. Habla varios idiomas, tiene un coeficiente intelectual enorme. ¿Y quién le acompaña? Le acompaña su padre, el señor Andrés, que le damos la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Bravo, bravo. Bueno, don Andrés, coméntenos un poquito de dónde son, cómo se da la historia aquí con el pequeño. Bueno, yo soy alemán, pero vivo hace 16 años en Paraguay. Anteriormente en Asunción, donde nació también Alexander, y hace 2 años nos mudamos a San Bernardino, donde actualmente vivimos. Alexander se va a un colegio en Asunción, entonces todos los días estamos acá. Es decir, ¿van y vienen de San Bernardino todos los días? Sí, por la mañana. Por la mañana. Sí. ¿Son varias horas de viaje? No, 45 minutos. 45 minutos nada más. Si salís temprano es rápido. Ajá. Ah, eso sí. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿Bien? sí. Me dijeron que hablas guaraní. ¿Es la guaraní? Poco. ¿Mishimi? Sí, Pero hablas mejor el alemán. sí, Sí. mucho mejor. Mucho mejor. A ver, decir algunas palabras. Hello, ¿Aló? ¿Qué quiere decir eso? hola. Ah, hola. Chao significa Freddy. Yo entendí. No, pero yo entendí que decía como hello. Hello no es en inglés. Sí, O es muy en parecida inglés, a la pero es alemán, pronunciación. Sí, ¿Sí? pareció. Es muy parecida. A ver, ¿y cómo es tu día a día en la escuela? Me despierto y sí, me despierto, me cepillo los dientes, después, o sea, mi escuela queda en Asunción Sí. y tardamos 1 hora de camino desde mi casa hasta mi escuela. Entonces en el auto duermo todavía un rato, después cuando llego y sí, después entro a clases y juego o como algo y eso. Decime. ¿Cuál es tu juego favorito, Ale? Las atrapadas. Las atrapadas. Ah, Sí. pero me dijeron que jugás muy bien el ajedrez también. Sí, ¿Sí? ¿También? juego también. ¿Y entre atrapadas y ajedrez? ¿Cuál preferís? Las atrapadas. mira, ¿verdad? Prefieren las atrapadas. ¿Y cómo aprendiste a jugar ajedrez? ¿Quién te enseñó, Ale? Bueno, cuando tenía 3 años empecé a jugar y me fui a una escuela de ajedrez y ahí empecé a aprender y todo eso. Tipo, tardé 1 año por ahí en aprender. Pero también tocas un instrumento musical, tengo entendido. ¿El órgano o el piano? ¿Cuál es? El piano. El piano. ¿Y a los cuántos años empezaste a tocar piano? A los 4 o 5. A los 4 o 5 ¿Te años. enseñaron o cómo es? ¿O aprendiste de oído? No, me enseñaron. Te enseñaron. Y a ver, ¿y qué otro instrumento más tocas? ¿O qué otro deporte más practicás? ¿Qué otras cosas más te gustan? El fútbol. El fútbol. Ah, muy bien. ¿La pelota? Ah. ¿Tenés algún club? Aquí. ¿A qué? ¿Aquí? No. ¿No? ¿No? Ah, muy bien. ¿Alemania o Paraguay? ¿A quién le hinchas? ¿A los dos? A los dos. A los dos. Bueno, habla un poquito con el papá. Sí, porque hay que también. tener en cuenta, Freddy, Sí. que también es un proceso, porque Ale está dentro de un rango que consideran como niños con capacidades altas, señor Peter, ¿verdad? Perdón, señor. ¿Y cómo se determina eso? ¿Cómo usted se dio cuenta, digamos? Y bueno, siempre fue un alumno muy bueno, ¿verdad? Empezó temprano con el tema del ajedrez. Me fui a una academia donde me dijeron que el niño seguramente va a tardar un poco y es muy joven todavía, pero al final él aprendió muy rápido y le gustó. Entonces, en algún momento me dijo una amiga, ¿por qué no le llevas junto a una psicóloga que está especializada en altas capacidades en Paraguay? Y nos fuimos ahí y hizo una evaluación y ahí saltó, ¿verdad? Que tiene ¿Cuánto? altas... ¿Se puede saber el nivel?
Y tiene altas capacidades, corresponde a un niño de 13, 14 años, ¿verdad? Eso es el resultado. Pero en áreas diferentes. En matemática, el tema de idiomas es muy fácil para él. También el inglés aprendió a los 3 años ya, pero jugando, no con clases o algo así, jugando con un amigo nuestro que es yankee. Y entonces ni tiene acento cuando habla. Y yo me enteré realmente en un viaje a Disney, porque normalmente en casa nosotros hablamos alemán, pero se habla también español en la casa, obviamente. Y en Estados Unidos él estaba jugando con los niños y habla fluentemente en inglés con ellos. Sin haber aprendido antes aquí. Sí, o sea, jugando con el amigo que solamente habla inglés con él. ¿Y qué otro idioma más maneja él? Tenemos inglés, tenemos el español, tenemos el alemán. Sí. Poquito de guaraní me decías, ¿y qué más? El portugués también. El portugués también. Señor, disculpe, y cuando la psicóloga le informa de esta condición de su hijo, de este talento, de esta capacidad que tiene, ¿qué usted pensó? ¿Qué dijo? Y muy interesante, y me di cuenta que hay que hacer algo, entonces comuniqué al colegio. El colegio desde este primer momento era muy colaborativo. Estábamos en plena pandemia, entonces todo más complicado con las clases virtuales, y el colegio de por sí ya ofreció a Alexander puede participar en clases de grados superiores en una materia, ¿verdad? Actualmente Alexander está, digamos, en quinto grado, ¿verdad? O sea, Sí. por edad le corresponde el quinto grado, Sí. pero también asiste a clases del séptimo grado, ¿verdad? No, él estaba en 4º grado, Sí. y ahora le Directamente al 5º. Pero tengo entendido, señor André, que usted tuvo que solicitar esto vía judicial. Exactamente, Explíquenos un sí. poco cómo fue ese proceso. Y eso fue un tema porque la ley en Paraguay dice que ambos padres tienen que estar de acuerdo para ciertos ajustes razonables también que existen, y en ese caso la madre no quiso. Entonces accedí a la vía judicial y era el primer caso en Paraguay, me dijeron, pero nos dieron, ¿verdad? Señor Andrés, ¿y las cualidades que tiene Ale son para idiomas, para matemáticas, para otras, digamos, ciencias? Para ciencias. Él se interesa mucho por la ciencia, lee muchos libros en alemán o español, inglés también a veces. Porque muchas veces eso también es como un elemento a favor, el poder leer varios idiomas, porque tenés publicaciones que están solamente en inglés y no tenés algo en castellano, ¿verdad? Exactamente. Ahora, Ale, ¿qué te gusta a vos? ¿Cómo? ¿Y qué te gusta a vos, Ale, de la ciencia? ¿Te gusta la física? ¿Te gustan las estrellas? ¿Cómo? A mí me interesa mucho la astronomía. La astronomía. ¿Quieres ser astronauta, Ale? Mitad. Mitad. Sí, no. ¿O te gusta observar? Observar más. Observar. Sí. Pero tenés así, como te digo, una meta para llegar algún día a ser un astrónomo, un astrofísico, afuera. Un astrónomo. ¿Sí? Sí. ¿Le contás a tus compañeritos sobre las escuelas, Ale? sobre las estrellas, Ale? Sí, a veces. ¿Y qué tal? ¿Les gusta también a ellos? Sí. Un poquito. Alex, yo quiero saber algo. ¿Cómo haces para estudiar? ¿Te explican una vez? ¿Te muestran una vez? ¿Vos ya entendiste de entrada todo? ¿Cuando es algún libro o alguna lección que tenés que aprender a repetir varias veces? ¿Cómo es tu manera de estudiar? O sea... ¿Me explicas un poco? Matemática, por ejemplo, ¿cómo haces? Me explican una vez e intento hacer, y si no entiendo me explican otra vez, y mayormente la segunda vez ya entiendo. ¿Y lo leído? ¿Cómo es? No sé, también a la primera. A la primera. Una vez que lees vos ya entendés y ya retiene tu cabecita eso. ¿Qué? Pero Andrés, ¿y en la educación en casa cómo sería? O sea, ¿usted la acompaña o tiene por ejemplo, profesores particulares? No, yo la acompaño, y por ejemplo ahora hubo un cambio de 4º a 5º grado, obviamente le faltan algunas cosas, entonces teníamos que aprender todo lo que sea matemática, el resto del 4º grado y la primera etapa del 5º. Hicimos en un día prácticamente. Un día.
en un día. Y hoy, por ejemplo, esta mañana participó en OMAPA, que es Olimpiadas Matemáticas, porque le invitaron también, y ya del 5º grado. De 5º grado. Y tengo entendido que dicen que lee mucho. No sé qué libro ya leíste, Alex. Contanos un poquito qué libros ya estás leyendo, cuántos. Ahora, hace poco, terminé de leer un libro que se llama Jerónimo Stilton. Pero, ¿y de qué trata eso, Ale? De un ¿Literatura? ¿Cómo? ¿Literatura? No, es de una historia. ¿Y la historia? ¿Y de qué cuenta? ¿La historia de quién? No, de un ratoncito que hace aventuras. ¿En serio? Qué lindo. ¿Y cuál es el libro que más te gustó de todo lo que leíste hasta ahora? Era en alemán, se llama Basisbuch y trata sobre información, y el que más me gustó fueron los de los minerales. Ahora, la pregunta que yo me hago también, don Andrés, ¿le cuesta a él hacer amigos? ¿Empatiza rápido con los otros? ¿Cómo es su día a día con otros chicos de su edad que de repente tienen otros gustos, tienen otras capacidades, otras preferencias, tal vez distintas a él? No, por suerte no, él es muy sociable, y eso también resaltó ya el informe de la psicóloga a su vez, porque una duda siempre es en esos casos, le sacaste un grado, pones a otro, entonces pierde sus amiguitos y es difícil hacer amistades, pero en su caso es muy rápido, hacen nuevos amigos y también tiene amigos de muy diferentes edades. Tiene amigos que son más jóvenes, tiene amigos que tienen 35 años. Entonces para él es muy fácil, y también la comunicación. Tiene amigos que habla alemán, habla inglés, ¿verdad? Habla español, mucho mejor que yo. Señor Andrés, ¿no le dieron una explicación de cómo surgió todo esto? Si es una cuestión, digamos, genética o es... Socioambiental también. Socioambiental o cómo, cómo nace. Yo entiendo que es una combinación, ¿verdad? No quiero decir que es genética nomás. Pero también, por ejemplo, le llevamos cuando era chico a las clases de Suzuki, que es estimulación temprana para los bebés. Creo que resultó también en partes. Y bueno, somos una familia que leemos mucho también y estamos muy interesados, viajamos mucho, entonces conoce ya, creo que 20 países por ahí ya conoce y sabe cómo es en otro lado. Ahora, lo que yo me pregunto muchas veces, en mi caso, vos dijiste que en un día hicieron matemáticas del 4º y el 5º grado, ¿verdad? Con él no hay mucho problema, pero contigo, ¿cómo haces para adaptarte a la velocidad de él? Porque él vuela, ¿eh? A mí también matemáticas siempre fue mi... Bueno, ya no sobra. Ahora vamos a historia y eso, y vamos a tardar un poco más. Vamos a tardar un poco más. Sí, porque muchas veces los padres tenemos de repente, yo para explicarle raíz cuadrada a mi hijo ya difícil, ¿verdad? En tu caso sí. Sí, pero estoy al tanto con todo lo que está haciendo en la escuela. Tengo que estar. Y díganos, Alex, ¿cómo le tratan los demás compañeros? Él es muy sociable, estaban diciendo. Y el entorno, los compañeros que le reciben, la profesora de repente, o sea, ¿cuál fue la experiencia del otro lado? Él está dispuesto, pero del otro lado, ¿qué están recibiendo? Y justamente el viernes tuve una reunión en el colegio con la psicóloga, la coordinadora y la profe de grado, y me confirmaron que está súper bien con todos, que le recibieron bien, que están orgullosos de él. ¿Se sienten bien? Le pregunto en el sentido de si no saben cómo tratarlo, qué instrucciones darle, ¿qué le dicen? Realmente está bien integrado. Ahora, me pregunto una cosa, don Andrés. Él tiene la suerte de tener una familia como la tuya, tiene la suerte de poder entrar en una institución privada, pero nos imaginamos que en el sistema público de repente no hay mucho conocimiento sobre cómo abordarle a un chico que tiene unas capacidades bastante por encima del resto del promedio, ¿no? Exactamente, y justamente es lo que me dijeron en el Ministerio de Educación, porque hay un proceso también en el Ministerio para aprobar esos casos, y no existe ni un protocolo todavía. Le quieren hacer el caso modelo a él, como más o menos para ver cómo es en otras situaciones. Y en el caso de instituciones públicas es un poco más complicado, porque ahora, por ejemplo, Alexandra tiene un acompañamiento psicológico con una profesional, justamente la profesional que le evaluó, y tiene su costo, obviamente.
Y bueno, queremos agradecerles mucho la presencia, te deseamos lo mejor, ojalá pueda ser un gran astrónomo que descubra una estrella y le pongamos Paraguay o algo así. Así que, sería más bien un meteorito, ¿cómo? O un meteorito, pues no un meteorito que destruya la Tierra, sino uno que pasa ahí de costadito nomás. No, porque viste que la película esa, la famosa meteorito que descubre un meteorito, que justo es como las películas catástrofes que destruyen la Tierra. No, en tu caso no, que destruya otro planeta nomás, no el nuestro. No nuestro. Gracias, un gusto. Ok, un gusto. Muchas gracias, un gusto. Bueno, y justo como estaba comentando el señor Andrés, en nuestro país tenemos nosotros casos de niños con capacidades altas. Incluso está estipulado dentro del estatuto del MEC, pero existen limitaciones más bien sociales muchas veces, porque las personas, como está explicando el señor Andrés, muchas veces no quieren cambiar a un niño de un espacio a otro por el temor de lo que puede ocurrir. Martín, discúlpame que te corte allí. ¿El MEC tendrá alguna cantidad registrada de niños con superdotados o no? Tiene los que reciben, las informaciones que recibe, y ellos evalúan los casos. Por ejemplo, como el caso del señor Andrés, ellos identifican esta situación, entonces presentan un documento en el Ministerio de Educación, en la Dirección de Educación Inclusiva. Entonces ellos se encargan de evaluar los casos y determinar si los niños pueden o no avanzar de grado. Ahora, ¿cómo se descubre eso? Viene desde la familia. Inicia con la familia, y la familia tiene que ser la que identifique a los niños o pueda, digamos, conocer cuáles son las cualidades que tienen los niños y que tienen capacidades altas y pueden entonces aplicar para hacer un test o no, un informe al Ministerio de Educación. Y bueno, qué interesante todo lo que nos estás diciendo, Martín. Muchísimas gracias, señor André, señor Alex, también por acompañarnos y contarnos esta experiencia. Ojalá sirva de motivación para padres también, y también desde el Estado se vayan afinando estrategias, digamos, para poder apoyar a los chicos, a las chicas que tengan estas capacidades.